Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a compartir antes de empezar. A ver, espera. Con esto siempre da lío. Que ahora no me sale. Aquí, vale. Bueno, mi nombre es Nieves González, soy dietista nutricionista y bueno, bienvenidos al taller, a un taller de alimentación saludable dirigido a la alimentación de nuestros hijos. Es el tercer año ya que participo en los talleres de escuela de familias y bueno, para mí pues es un placer estar aquí porque yo me dedico principalmente a trabajar en consulta, sobre todo en temas de composición corporal y rendimiento deportivo, pero sí que es cierto que lo que más me gusta y a lo que más me dedico por otra parte es a la educación nutricional y bueno, la que para mí es muy satisfactorio el hecho de, bueno, de tener un impacto positivo en la alimentación de los más pequeños de la casa, porque en consulta veo y trabajo día a día con la certeza de que a través de la alimentación y de los hábitos de alimentación pues impacta de forma muy positiva en la calidad de vida de las personas en su día a día, de la salud y de bueno, pues al final lo más importante que tenemos, que es eso, calidad de vida y salud. Siempre que hago algún tipo de divulgación de este tipo, de taller, de charla, de contenido, siempre trato de marcarme un objetivo porque bueno, así pongo más el foco en lo que quiero contar, a dónde quiero dirigir el objetivo y el contenido y un poco el mensaje que quiero que quede una vez pues haya dado toda la información que vengo a dar. En los talleres anteriores, que creo que bueno, el del año pasado fue también online y lo tenéis grabado en el canal de YouTube, con lo cual le podéis echar un vistazo. De hecho, creo que os lo han mandado a la hora de publicitar esta charla. Tanto en el del año pasado como en el de hace 2 años, me centré un poco más en dónde hacemos las cosas peor, ¿vale? Enfocarlo desde un punto de vista de qué podemos mejorar, qué es lo que estamos haciendo peor y cómo podemos mejorarlo. En este he decidido pues darle un poco un toque más práctico, daros pues consejos que directamente podéis aplicar en el día a día, yéndome directamente a explicar qué es una alimentación saludable. O sea, no tanto qué es lo que no tenemos que hacer, sino qué es, cómo hacemos un planteamiento pues de la estructura de la alimentación en casa de los niños, cómo deben comer, en qué se basa una alimentación saludable, qué características tiene, bueno, a efectos prácticos, cómo plantear su alimentación desde la base. Y luego un mensaje que creo que es muy importante y también desde la experiencia que me da el trabajo en consulta, sobre todo con personas adultas, hacer un poco, lanzar el mensaje de si realmente es tan diferente la alimentación o el planteamiento de alimentación saludable que hay que hacer en la edad infantil frente a la edad adulta. Ya de antemano os hago un spoiler y la respuesta es que no hay tanta diferencia entre cómo debemos plantear nuestra alimentación y cómo debemos plantear la de ellos. Y esto es un alivio porque muchas veces el problema que se nos presenta cuando de mayores tomamos conciencia sobre que tenemos que mejorar nuestra alimentación por el motivo que sea, o bien porque hemos tenido un problema de salud, o bien porque nos hemos motivado o hemos buscado información que haga que ganemos en conciencia acerca de que va a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud, o bien porque nos propongamos perder peso por el motivo, mejorar nuestro rendimiento por el motivo que sea. Uno de los escollos que nos encontramos es que en casa no se come como nosotros vamos a empezar a comer. Y entonces eso nos supone un contra para empezar a cambiar nuestros hábitos. Si empezamos a enfocar o a visualizar nuestra alimentación como que no debe haber diferencias sustanciales entre la alimentación de todos los miembros de la familia, pues esto nos facilita mucho el terreno y nos facilita muchísimo el día a día y nos beneficia a todos, que al final es de lo que se trata. Pues vamos a ello. La importancia de instaurar hábitos desde pequeños. ¿Por qué a mí me gusta especialmente divulgar o transmitir el mensaje de que es muy importante que los niños coman bien?
Y luego, pues eso, ¿por qué es tan importante empezar desde bien temprano, incluso desde antes de nacer, a tener buenos hábitos para que ellos, para que se reflejen en ellos? Primero porque hay más adherencia, o sea, sabemos desde en cualquier hábito que pienses, siempre es mucho más fácil implantarlo en la infancia que implantarlo luego en la edad adulta. Y esto es así, da igual que hablemos de idiomas, da igual que hablemos de deporte, da igual que hablemos de cualquier tipo de hábito rutina, siempre se instaura de forma mucho más fácil. Al final los niños son esponjas y es muchísimo más fácil trabajar adherencia sobre un niño que sobre una persona adulta. Tienen mucho menos pues mochila en el sentido de pues, problemas o cargas emocionales o psicológicas sobre la comida o sobre cualquier otro aspecto que impacta en nuestra alimentación. Han probado menos cosas, vienen mucho más vírgenes en ese sentido. Entonces, la adherencia es muchísimo más en ellos que en nosotros. Luego, obviamente, son niños, entonces en teoría tienen muchísimos más años de vida por delante, con lo cual la repercusión en su salud y en la calidad de vida futuras pues es muchísimo más grande, tenemos mucho más margen de actuación y de impacto que la que podemos tener en un adulto. Menos incidencia de sobrepeso y obesidad, obviamente. Cuanto antes empiecen a comer bien y cuanto antes tengan buenos hábitos de alimentación instaurados de forma que no les cueste ningún trabajo llevarlos a cabo, pues van a tener menos tendencia a aumentar la grasa corporal, a gestionar mejor su balance energético y por tanto no tener problemas o no tener, que no tenga impacto negativo sobre su composición corporal, igual con los trastornos de conducta alimentaria. Y luego un mejor desarrollo físico y psicológico. El desarrollo físico está claro, es obvio. La comida es nuestro combustible y al final cuando tú nutres a tu cuerpo con un buen combustible, el coche lo tienes que llevar al taller más tarde y con menos frecuencia. Entonces el desarrollo físico va a ser siempre muchísimo mejor cuando aportamos al cuerpo un mejor combustible. Y psicológico igual, porque al final no nos podemos olvidar de que la comida tiene un componente emocional muy fuerte, social muy fuerte, de socializar, un punto gastronómico. Al final no comemos solo para alimentarnos, no comemos solo para nutrirnos, sino que alrededor de la mesa hay muchas emociones, mucha cultura, mucha forma de socializar y eso al final tiene mucho impacto en nuestro desarrollo como personas. Entonces, el tener una buena relación con la comida, el tener un amplio abanico que nos permita comer muchos alimentos sin tener fobias, sin tener aversiones, sin tener pues eso, connotaciones negativas sobre la comida, hace que tengamos un mejor desarrollo a todos los niveles. ¿De qué se componen los alimentos? Pues bien, no quiero, o sea, no va a ser una charla ni me voy a poner a dar pues lecciones teóricas acerca de proteínas y su función estructural, hidratos de carbono y su función energética y tal, porque eso al final a efectos prácticos no tiene ninguna aplicación, al igual que contar calorías, pues no sirve de nada en la mayor parte de los casos. Pero sí que tenemos que entender, o quiero transmitir la idea de que los alimentos son sinergias de muchos compuestos que hacen que no solo estemos obteniendo nutrientes, sino que al final la mezcla y la combinación y las sinergias entre esos diferentes compuestos hace que nos aporten muchos más beneficios de lo que sería consumir esos nutrientes en forma de una pastillita de forma aislada que nos nutriría igual, pero no nos aportaría los mismos beneficios, ¿vale? A grandes rasgos, los alimentos se componen de proteínas, hidratos de carbono, grasas y luego pues sustancias más pequeñitas como las vitaminas, los minerales y otros, la fibra y otros compuestos, pues sustancias fitoquímicas, antioxidantes y demás. ¿Cómo planteamos esto, o cómo aplicamos esta mini lección teórica a lo que realmente nos importa, que es el plato en la mesa? O sea, lo que es la comida que vamos a ejecutar y a pretender que los niños se coman. Pues bien, esto es una guía que hizo Nestlé, pero está basada en el plato de Harvard, que es la sustitución a la famosa pirámide de los alimentos, que es una actualización mucho más realista y mucho más actualizada de cómo deben comer los niños y cómo se debe comer en casa en general, ¿vale? Porque aquí traigo la siguiente diapositiva, que es el plato de Harvard, o sea, la guía
nutricional que se utiliza pues, para que una persona aprenda cómo debe plantear sus comidas principales en la mesa, en un plato, que al final es donde comemos. Y como veis, no tiene ninguna diferencia con la versión para niños, ¿vale? O sea que, una vez más, insisto en la idea de que no es sustancialmente diferente o no debe serlo la comida o el planteamiento que hagamos de alimentación para ellos que hacemos para nosotros. Cuando planteamos este plato, hablamos de las comidas principales. Esto podría perfectamente incluir el desayuno, pero es cierto que por cultura en España no admitimos vegetales en el desayuno y ya bastante tenemos con dejar de comer cereales y galletas como para intentar luchar la batalla de incluir algún tipo de vegetal en el desayuno, con lo cual lo aplicamos solo a comidas y cenas. Luego ya vemos cómo podemos mejorar el desayuno, que eso también es tarea pendiente, o cómo plantear el desayuno. Siempre, si visualizamos lo que vamos a comer en un mismo plato, ¿vale? Que no tiene por qué ser así, podemos hacer un primer plato y segundo plato, pero si visualizamos todo lo que vamos a comer en un único plato, siempre la mitad van a ser, o la base van a ser verduras y hortalizas, y de la otra mitad vamos a dividir en la parte proteica y la parte energética o hidratos de carbono, ¿vale? Y luego todo va regado con grasa, que en España, por razones obvias, pues siempre la grasa prioritaria es el aceite de oliva virgen extra, para hidratarnos agua, y luego pues dentro de lo que es un estilo de vida saludable entra siempre la actividad física y el deporte, como luego también intentaré recalcar. Pero ya os digo, cuando planteamos el plato saludable o la comida y cena en el día a día, la estructura más o menos debe proporcionarse así: mayoritariamente verduras y hortalizas, parte proteica y parte energética. Como os decía, la guía a nivel de un adulto es exactamente igual. O sea, no hay diferencias sustanciales, salvo las que vamos a ver a continuación, pero en el planteamiento estructural y hablando en general, las comidas deben ser las mismas. No hay ninguna base científica que respalde el hecho de que en una casa se haga más de una comida, a no ser que, ya digo, pues que haya alguna excepción, como puede pasar. Pero en general comemos lo mismo, debemos comer lo mismo y planteado de la misma manera. ¿Qué diferencias puede haber entre nuestro plato y el suyo, o entre nuestra comida y la suya? Pues el tamaño de la ración, obviamente, pero esto también pasa entre adultos de diferente peso, de diferente altura y de diferente gasto energético. Pues cada uno come en base a su apetito y en base a su gasto energético. No todos vamos a comer la misma ración, entonces no va a comer lo mismo un niño de 6 años o de 4 o de 12 que un adulto o que un niño adolescente en pleno un pico de crecimiento. Pues se adapta la ración a las necesidades energéticas de cada uno, a la demanda energética de cada uno. Adaptación de texturas. Obviamente, cuando los niños son muy pequeñitos, pues hay texturas con las que hay que tener cuidado y no pues por el riesgo de atragantamiento. Entonces se le adapta la textura y ya está. Y luego la carga energética. Cuando hablamos de la parte energética, digamos que esto es un complemento que se utiliza para, pues eso, básicamente para aportarnos energía. Sí que es cierto que hay fuentes de hidratos de carbono que nos aportan otros nutrientes que no son solo energía, pero sí lo podemos obtener de las dos partes. Entonces, el complemento energético nos sirve para ajustar al requerimiento energético de cada cual. Y es cierto que, como hablamos de niños y estamos pues, tratando la alimentación infantil, es cierto que los niños tienen mucha demanda energética porque están permanentemente creciendo y porque su nivel de actividad suele ser bastante alto o debería ser bastante alto, y ese complemento está siempre. Entonces, quizá cuando vamos a plantear una comida o una cena en casa, pues esta diferencia o esto lo tenemos que tener en cuenta por si hay miembros de la familia que no tienen tanta demanda energética, pues porque ya no están en crecimiento o porque llevan una vida muy sedentaria o por el motivo que sea. Como decía, las verduras, aunque yo sé que esto es difícil muchas veces de gestionar, que es como la asignatura pendiente, lo que más nos cuesta o lo que más a priori pensamos que más nos va a costar, porque luego hay veces que nos sorprendemos y no lo es tanto, no deben ser ni una excepción, ni una guarnición, ni algo que aparezca de vez en cuando, o que sea una muestra, o que adorne el plato, o que acompañe, ni siquiera que sea pues un acompañamiento o una ensalada a compartir entre todos los miembros de la familia. Deben ser la base.
la base de nuestra alimentación. Y esto no lo digo yo, esto es ciencia pura y dura, y años y años y años de acumular información y de hacer estudios nos han dado la información o la capacidad de afirmar que solo llevando una alimentación con base vegetal estamos haciendo las cosas o estamos empezando a hacer las cosas bien. Da igual el objetivo en el que estemos, en este caso es la alimentación infantil, o sea, hablar de cómo plantear la alimentación en los niños, da igual el planteamiento de alimentación que hagamos, da igual que comamos proteína animal que no la comamos, da igual que tengamos algún tipo de alergia, eliminemos algún grupo de alimentos, la alimentación siempre tiene que basarse en verduras y hortalizas, ¿vale? Como base de la comida. Obviamente, si pensamos en verduras y hortalizas como pues eso, un plato de verdura de acelgas o espinacas cocidas con aceite y vinagre, pues eso no se lo traga un niño, pero es que no se lo traga un niño, no se lo traga prácticamente a nadie, eso no le resulta atractivo a nadie. Y en un adulto, pues tú puedes entender que tenga conciencia de que lo hace por su salud o que esto es bueno para mí y me lo como de forma obligada, pero estamos tratando con niños y los niños por ahí no pasan. Entonces, hay que pues currárselo un poquito para que la acepten y para que les resulte atractiva y mirar un poco, pensar cuál es el problema. Muchas veces sí que es cierto que pues o bien la aceptan y luego la dejan de aceptar, o bien de repente empiezan a rechazar una textura. En los primeros años de vida estamos diseñados para que ciertos colores y ciertos sabores, sobre todo los más amargos, lo rechacemos, porque al final la leche que es el alimento base hasta el año y el alimento exclusivo hasta los 6 meses, es muy dulce. Y en la naturaleza los sabores amargos suelen ser venenosos o perjudiciales. Entonces estamos diseñados para rechazar a priori ciertos sabores y ciertos incluso colores. Entonces, pues muchas veces eso, el buscar la manera de camuflar las texturas, de camuflar los sabores, de ofrecerlo de diferentes formas para que les resulte atractivo y lo acaben aceptando. Formas de camuflar la textura, pues por ejemplo en boloñesas. Si tú a una carne picada de pollo, de ternera, una boloñesa de soja texturizada, le añades mucha verdura muy picadita, pues esa textura se camufla perfectamente con la de la carne o de la proteína y no lo notan. Le estás aportando sabor sin que lo vean. Con pastas o arroces, que suelen ser alimentos que ellos aceptan bastante bien, en pasteles de carne y pescado, en sofritos, más o menos triturados en función de lo que admita, de los trozos que admita el niño, en tortillas, que el huevo al final es un gran aliado para camuflar verduras y es un alimento que además ellos suelen aceptar bastante bien, y luego hacerla atractiva. Pues chips imitando patatas fritas, utilizar especias, salsas de niños sabrosos, lo que decía, al final un plato de espinacas cocidas y ya está, pues eso no le gusta a casi nadie. Hay que tratar de, pues eso, que los sabores que ellos perciban les gusten, porque además pensad que estamos compitiendo con cosas que están súper potenciadas en sabor y que no podemos evitar muchas veces que los niños las prueben. Entonces, pues hay que subir el sabor en la medida de nuestras posibilidades de la forma lo más natural posible, pero hacerlo. Tacos, fajitas, quesadillas, bueno, pues hay muchas formas de camuflar y de hacer atractiva la verdura para que nos la acaben aceptando o para que vayan poco a poco ampliando el repertorio y el abanico. Evidentemente, hay que predicar con el ejemplo. Tú no le puedes pedir a un niño que coma verduras si no te ha visto comer verdura en la vida, o si en casa la verdura no aparece, o si él abre el frigorífico sistemáticamente y allí no hay nada verde, ni nada rojo, ni nada fresco. Pues esa no es la manera. O sea, al final los niños aprenden de imitarnos y hasta que no ven que eso es lo habitual o la comida habitual en casa y que realmente es lo que más presente está, pues no podemos pedirle peras al olmo. Mientras nosotros no hagamos las cosas bien, pues no podemos emprender el proyecto de que ellos nos imiten algún día o que empiecen con nosotros a querer ser como nosotros o que empiecen a aceptar lo que se come mayoritariamente en casa. Ofrecer siempre sin obligar. Esto, vuelta a lo mismo. Yo desde mi experiencia en consulta con adultos, cuando llegas al punto de la encuesta de las aversiones, hay muchísimo porcentaje de personas que tienen aversiones a ciertos alimentos o a ciertos grupos de comida porque les obligaron de pequeños.
y esto es así. Entonces, en el momento, a todos nos pasa que cuando nos obligan sistemáticamente a consumir algo o te ponen el plato, pues como no te lo has comido para comer, lo tienes para cenar y si no lo tienes al día siguiente, pues al final esos alimentos te generan un trauma que los rechazas de por vida o durante mucho tiempo. Entonces, hay que tratar siempre de no cesar en el empeño, de seguir ofreciendo siempre, pero sin obligar. Y si no lo acepta, pues buscarnos la vida para ofrecerlo de otra manera hasta que nos lo acepte de alguna manera. Y luego algo que funciona muy bien es implicarles en la elección y en el cocinado, en la compra. Al final un niño siempre va a estar mucho más abierto a consumir algo o a aceptarlo si has contado con él para elegir qué se va a cenar, por ejemplo. Pues ¿te apetece una tortilla de calabacín o prefieres que hagamos una ensalada? ¿O qué quieres que le echemos a la ensalada? O mira, voy a preparar esto, ¿me ayudas a prepararlo? O cuando vamos a la compra, venga, vamos a elegir las verduras que vamos a cocinar esta semana. A ver qué te apetece más. ¿Quieres que compremos zanahorias o quieres que compremos o de qué quieres el puré esta semana? Pues si ellos eligen, si ellos participan, si no les viene como impuesto, o ellos por lo menos no tienen la percepción de que está totalmente impuesto, van a estar mucho más predispuestos a aceptarlo. Entonces, pues implicarles en ese sentido es un buen consejo. Ya hemos visto que la base son verduras y hortalizas, ¿vale? Y vamos ahora a la otra parte que debería ser obligatoria, al menos y como mínimo en las comidas principales, que son las fuentes proteicas, ¿vale? ¿Cuáles son nuestras fuentes proteicas? Ya digo que no hay ningún problema porque algún grupo de alimentos no se consuma, ¿vale? Pero en caso de una persona que consuma todos los grupos de alimentos, serían las legumbres, los huevos, las carnes frescas, los pescados frescos, los lácteos y los frutos secos y las semillas, que también nos aportan algo de proteína. ¿Vale? ¿Cuál es el consejo en este sentido? Pues es muy sencillo. Y el consejo en este sentido es que prioricemos alimentos en lugar de productos. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Lo estaremos haciendo bien o lo estaremos haciendo mejor cuanto menos procesado sea la fuente proteica que elijamos para poner en el plato. ¿Vale? Es muy fácil. Yo sé que luego a la hora de aplicarlo pues pueden aparecer las dificultades, pero la teoría es así de simple. Más alimentos, menos productos. Cuanto menos procesado esté una fuente proteica, mejor elección va a ser. Aquí os he traído algunos ejemplos pues para visualizar un poco esto de alimentos versus productos, y es, por ejemplo, en el caso de las carnes, pues una pechuga de pollo a la plancha o unos contramuslos asados o unas alitas de pollo o cualquier tipo de carne fresca, un filete de ternera, un solomillo, una hamburguesa de ternera 100% ternera, la carne que sea, frente a pues, procesados como pueden ser las salchichas o como pueden ser los nuggets o productos de este tipo que son bastante frecuentes en su alimentación. Pescados, pues 3/4 de lo mismo, un lomo de merluza, una sepia, unos langostinos, o sea, cualquier tipo de pescado fresco es mejor opción que cualquier procesado tipo varitas de merluza, gulas, palitos de cangrejo y todo ese tipo de cosas. Lácteos, lo mismo, lácteos de calidad, un yogur natural entero que tiene el mínimo procesamiento frente a pues, chocolatinas que nos venden como si estuviésemos tomando un vaso de leche, que no es así, o petit suisse o bueno, pues yogures súper procesados como muchísimo potenciador de sabor. Y ahora ya nos queda la parte energética, nos queda la parte energética y las grasas. La parte energética, que sería lo que completa el plato, lo que va unido como complemento y nos aporta fundamentalmente energía a la parte de verduras y hortalizas y a la parte proteica. ¿Cuáles son nuestras fuentes energéticas? Pues las legumbres, porque las legumbres tienen, digamos que mitad y mitad, proteína e hidratos de carbono. Los cereales, los pseudocereales como la quinoa o el trigo sarraceno, sobre todo son muy buenas opciones para todo el mundo, pero cuando se tiene más limitación de cereales por una celiaquía o por una cosa así, pues son muy buenos recursos. Tubérculos y las frutas. Son nuestras principales fuentes de hidratos de carbono y por tanto de energía. Y volvemos a lo mismo. El consejo es consumir fuentes de hidratos de carbono con el mínimo procesamiento, o sea, más alimentos y menos productos. En el caso de cereales, pues menos galletas, menos cereales
llenos de azúcar, de aceites refinados y más pues, cereales del mismo tipo, pero sin tanto ingrediente pues no recomendable. Menos patatas de bolsa y menos patatas fritas y fritas en aceites muy proinflamatorios y más patatas hechas en casa al horno, en una freidora de aire o si freímos en aceite de oliva virgen. Más fruta entera y menos zumos. Y menos zumos o menos pseudo papillas de frutas que al final pues no deja de ser pues mucho azúcar concentrado, eliminando cualquier tipo de beneficio que pueda aportarnos una pieza de fruta entera. Entonces, una vez más, pues cuanto menos procesamiento, mucho mejor. Y ya estaremos haciendo una mucha mejor elección de ese complemento, de esa parte energética. En cuanto a las grasas, ¿qué es lo que riega un poco o lo que une todas las partes? Pues, como decía antes, el aceite de oliva virgen extra, obviamente por estar donde estamos y porque por las cualidades que tiene y por el tipo de grasa que aporta. El aguacate también es una fruta que nos aporta una grasa de bastante calidad. El cacao, que hablando de niños, pues está muy bien tenerlo presente, por eso siempre recomendamos chocolates que tengan un alto porcentaje de cacao y muy poca, porque así, o sea, al final el chocolate es cacao más azúcar, entonces cuanto más porcentaje de cacao tenga, menos azúcar va a contener y esto hace que nos beneficiemos de la parte buena de la grasa que nos aporta el cacao y no nos perjudique tanta cantidad de azúcar. El pescado azul, que es fuente proteica, pero con un aporte de grasa saludable muy importante e interesante. Y los frutos secos, que decíamos antes que nos aporta proteína, pero también nos aporta grasas saludables. Y aquí sí, bueno, pues abarcando como abarcamos un abanico de edades de niños muy amplia, pues desde triturados, machacados y más enteros, ya cuando son más mayores, pues se pueden tomar y añadir a los platos porque les vas a añadir energía de muy buena calidad y vas a enriquecer todos sus platos de muy buena fuente. Y otra vez os he puesto pues, 3 ejemplos de lo que sería, pues eso, en grasas también, priorizar alimentos frente a productos, priorizar aceite de oliva virgen extra frente a margarinas vegetales, por muy corazoncitos que pongan en el simbolito, o que estén enriquecidos en omega 3, porque para consumir omega 3 pues nos vamos a unas nueces o a un salmón, y menos aceite de girasol, que es lo que más presente está, aunque no cocinemos directamente con aceite de girasol, que a mí a raíz del tema de la guerra de Ucrania me sorprendió bastante, la verdad, la cantidad de gente que parece ser que utiliza aceite de girasol. Pero bueno, aunque no utilicemos aceite de girasol para cocinar o en crudo, el aceite de girasol es lo que está presente en todos los ultraprocesados y es una grasa súper proinflamatoria y es una grasa que consumen los niños en mucho, o sea, en exceso. Y eso pues deberíamos pues, mirarlo y priorizar pues una grasa como tenemos en España, que es el aceite de oliva virgen extra y que bueno, está años luz nutricionalmente hablando del aceite de girasol. Pues priorizar chocolates, como decía, con alto porcentaje de cacao en lugar de cremas de cacao con aceites refinados y con muchísima cantidad de azúcar o aceites con mucha cantidad de azúcar. Y luego, pues, por ejemplo, pues tan fácil como unos frutos secos en lugar de snacks fritos con mucha cantidad de sal o embutidos que al final, pues eso, el grado de procesamiento hace que empeore su perfil. Esto es el planteamiento, ¿vale? De las comidas principales, ¿vale? Lo que como planteábamos la comida y la cena, que al final, pues por cultura son nuestras comidas principales y es donde admitimos el que haya, pues, vegetales, proteína y complemento y sería en principio suficiente para cubrir necesidades de vitaminas, minerales, de fibra y la parte energética, que obviamente hablando de niños es muy importante. Vamos con el desayuno, ¿vale? ¿Realmente el desayuno es la comida más importante del día? Pues no, no lo es. Esto es un mensaje que nos ha venido siempre como impuesto con un objetivo y es que consumamos productos de desayuno, pero si viajáis a otras partes del mundo, pues podéis ver que en otras partes del mundo se desayuna
comida, se desayunan todo tipo de cosas, se desayunan ensaladas, se desayunan vegetales, se desayunan legumbres, se desayunan huevos y no se desayunan cereales o galletas de desayuno. Y siempre lo digo, y lo dije el año pasado, y en este mensaje es necesario insistirlo. Para desayunar lo que desayunan los niños es mejor que no desayunen, o bueno, o la mayoría de los niños, que hay niños que no desayunan galletas y cereales. Pero sí que es cierto que nutricionalmente no nos aporta nada, y además el consumir grandes cantidades de energía de muy rápida absorción a primera hora del día, lo único que nos produce no nos produce como pensamos que vamos a tener más energía para afrontar pues, las horas de estudio o todo el día que tenemos por delante, sino todo lo contrario. El consumir alimentos muy refinados nos resta energía en lugar de aportárnosla. Entonces, muchas veces el ayuno nos aporta más claridad mental, más capacidad de concentración que lo que puede aportarnos pues un pan blanco, unas galletas o unos cereales sin más ni más. El desayuno es la comida que rompe el ayuno, entonces no tiene por qué ser nada más levantarnos, no tiene por qué ser a primera hora, sino que desayunamos cuando rompemos el ayuno. De ahí la palabra, que en inglés es igual, fast es ayuno y break, romper. Breakfast es la comida que rompe el ayuno. Entonces desayunamos cuando rompemos el ayuno. Entonces no, lo importante es lo que comemos y no a qué hora lo comemos. ¿Qué debemos desayunar o qué debemos priorizar en el desayuno? Hidratos de carbono de calidad. Si metemos componente energético pasa exactamente igual que las comidas principales. Lo que debemos priorizar es que sea energía de calidad, que realmente nos vaya a aportar energía, pero de una forma saludable. Y esto se consigue con pan integral, que el pan integral pues es complicado de encontrar, yo lo sé, pero bueno, pan integral, cereales sin azúcares ni grasas refinadas añadidas, ¿vale? Ahora, hace unos años esto era mucho más complicado porque había que irse a un herbolario a conseguirlo, pero ahora en casi todos los supermercados hay opciones de copos de maíz sin azúcar añadido, de copos de espelta, de arroz inflado, de trigo sarraceno inflado, de copos de avena, o sea, que en casi todos los supermercados, en cualquier supermercado encuentras alguna opción sin azúcar ni grasas refinadas añadidas. Y fruta entera, ¿vale? Nunca cambiar la fruta entera por zumos o por batidos no sería tan mala opción, pero vamos, priorizar siempre la fruta entera. Y luego añadirle proteína. Cuando los hidratos de carbono, por ejemplo el pan, que es cierto que es difícil conseguir pan integral, van sumados a una proteína de calidad, primero, la saciedad se multiplica. Y segundo, la velocidad de asimilación también, que es uno de los problemas, como decía, de los hidratos de carbono refinados. Entonces, no es tanto el consumir hidratos de carbono refinados, sino que encima los consumimos solos. Y eso, sin acompañar de una buena grasa y sin acompañar de una buena fuente proteica, hace que pues, la velocidad de asimilación, de digestión y de asimilación que hacemos de ellos, haga, como decía antes, que no nos aporten nada en positivo, ni siquiera energía de calidad. Entonces, añadir proteína para obtener más saciedad en el desayuno, que estén más saciados durante la mañana, y también es importante que en el desayuno introduzcamos proteína para llegar al mínimo de proteína diario. Una vez más, al trabajar en consulta con personas adultas, yo soy muy consciente de la cantidad de proteína que nos falta en nuestra alimentación diaria. Y obviamente, si los niños desayunan parecido a nosotros o incluso a veces peor, pues ellos no lo hacen mejor. Entonces es importante que le demos al músculo o que nos concienciemos acerca de lo importante que es la salud muscular, lo importante que es que nutramos a nuestro músculo de forma adecuada, porque tiene mucho impacto en la calidad de vida tiene mucho impacto positivo o negativo en cómo vamos a crecer y en cómo nos vamos a afrontar o a prevenir muchas enfermedades, con lo cual el consumir la suficiente proteína es importante. Y si ya hacemos un planteamiento de consumir la proteína, según hemos visto proporcionadamente en el plato, en comida y en cena, y también lo hacemos en el desayuno, pues ya llevamos un terreno ganado que ya le está dando un plus o un punto positivo muy importante a nuestro día a día, o al suyo. Y luego, ¿por qué no?
porque al final, como decía al principio, los niños no tienen esa mochila de aprendizaje o de no aprendizaje, o no tienen esa sobreinformación que podemos tener nosotros y o no llevan tanto tiempo en este mundo como para que les hayan instaurado, les hayan grabado a fuego ciertos mensajes, pues ¿por qué no ofrecer otros alimentos que no estén tan asociados al desayuno? A lo mejor le ofrecemos un día unos restos de la cena anterior y de repente nos sorprendemos con que nos dice que sí. Esto puse un ejemplo el año pasado en el taller de una mamá que le había dado garbanzos al niño para desayunar, y había mucha gente como que se había sorprendido, y no pasa nada por desayunar garbanzos. O sea, los garbanzos son un alimento y no hay ningún inconveniente en comerlo a ninguna hora del día, y es un desayuno como otro cualquiera. Entonces, quizá a lo mejor nos ayuda a ir rompiendo esas barreras o como esas asociaciones tan impuestas que hacemos de que en el desayuno solo caben productos de desayuno que nutricionalmente no nos aportan nada bueno. Entonces, pues un poco por terminar esta parte con con uno de los objetivos que me había marcado de si realmente, preguntarnos si realmente hay tanta diferencia o hay necesidades tan especiales en una etapa de crecimiento como es la etapa infantil. Pues ya os he hecho spoiler al principio, lo he estado repitiendo más de una vez. Hay que individualizar todos los casos, y obviamente en el caso de que se elimine algún grupo de alimentos por cualquier causa, hay que aprender o debemos aprender o informarnos de dónde obtener esos nutrientes que estamos eliminando por eliminar un grupo de alimentos en concreto. Pero salvo esas excepciones o esos casos individuales, en general, trabajando en que coman la máxima variedad y un mínimo procesamiento, no es tan distinto. Con variedad y mínimo procesamiento ya estamos mejorando mucho la calidad de su alimentación, y ya estamos haciendo que su alimentación sea una alimentación pues bastante saludable. Como decía, que bueno, pues que este taller iba un poco con el objeto de daros las cosas un poco, pues daros herramientas o daros ideas para aplicar directamente en el día a día, que al final es lo que nos resulta útil y aparte de ganar conciencia, pues es lo que nos facilita las cosas para empezar a cambiar cosas o a tener ideas, o para tener claro que queremos ejecutar o queremos ejecutar su alimentación, sí, de una determinada manera, y cómo ponerla en práctica. Pues os traigo algunas ideas de lo que puede ser, pues, de las 3 comidas principales que hemos hablado, cómo podríamos plantearla, siempre respetando pues, lo que hemos visto de cómo plantear la alimentación, tanto en desayuno como con el plato saludable en comida y cena. Por ejemplo, un porridge o unas gachas, que al final es una especie de papilla con leche y copos de avena, con fruta y frutos secos para desayunar. Para comer un arroz de coliflor mezclado con arroz basmati, ellos no se enteran que está la coliflor, sofrito de verduras, más o menos triturado en función de la aceptación de los trozos, y huevos a la plancha. Sería una especie de arroz a la cubana, pero en versión saludable. Por la noche, hamburguesas de pollo con ensalada y chips de patata al horno. Otro día, para desayunar, un bol de yogur con cereales, fruta y chocolate. Para comer, pasta, harina de legumbre con sofrito de verduras y queso. Para cenar, un puré de verduras con una tortilla de patata y calabacín. Si no queremos que se vea el calabacín, pues se pela bien pelado para que no deje trozos verdes, y ya está. Por lo mismo, pues era un niño que lo verde lo rechaza. Tostadas integrales con aguacate y huevo para desayunar otro día. Guisantes con jamón y merluza con salsa de tomate y piquillos. Y por la noche unas fajitas con pimientos, cebolla, guacamole y tiras de ternera, por ejemplo. Otro día, leche con cacao, tostadas integrales con rodajas de tomate y atún. Para comer, ensalada con brócoli rallado, tomate, zanahoria, guisantes, mozzarella, aceitunas, garbanzos cocidos y maíz. Unas mini pizzas de berenjena con lomo de salmón al horno para cenar. Otro día, para desayunar, podríamos hacer unas tortitas de avena con plátano y chocolate fundido a modo de topping.
boloñesa de pollo y verduras con pasta integral, gazpacho con huevos con patatas en la cena. Y otro día, por ejemplo, pues tortitas de maíz con queso fresco y un plátano con crema de cacahuete en el desayuno, arroz integral con verduras y calamares en la comida, hummus con palitos de zanahoria y tostas de pan integral con rodajas de tomate y no sé qué he puesto ahí, y caballa creo, que lo tengo tapado. Pues como veis, al final son comidas que pueden ser perfectamente para toda la familia, no hacer distinciones entre unos y otros, y son presentaciones que a priori pues un niño va a aceptar mucho mejor que bueno, pues un plato de verdura y un pollo a la plancha, o un plato de verdura o puré todos los días con pescado cocido, o pues comidas que le resultan insulsas a cualquiera, y obviamente los niños pues va a ser difícil que las acepten. Entonces, con más o menos preparación, con más o menos variedad, con más o menos adaptación de texturas en función de en qué momento estemos, en qué momento esté el niño, cómo se coma en casa, cuánto tiempo tengamos disponible para ocuparnos de esto. O sea, que se pueden simplificar y las cosas hasta el infinito, pero podemos hacer planteamientos de alimentación saludable sin eso, sin caer en la monotonía, en el aburrimiento o en que el rechazo ya venga anticipado de primeras. Otra cosa que fuera de estas tres comidas principales, que ya lo estaríamos haciendo suficientemente bien, es algo con lo que tenemos que lidiar, es con el tema de las entrehoras, porque también tenemos como muy instaurado por cultura el hecho de que pues tener que hacer 5 comidas y esto pues hace que muchas veces por un poco la obligatoriedad de tener que hacer 5 comidas, pues hagamos elecciones que no, para ellos que no son las más adecuadas. Entonces, una vez más, igual que en el desayuno, insistimos en la idea de que lo importante es qué comen, no cuántas comidas hacen al día, sino qué contienen esas comidas, porque hay veces que para comer ciertas cosas, pues podemos prescindir de ellas. ¿Qué suele haber presente en las entrehoras? Que esto no hay más que irse a la salida de un cole y mirar una papelera, pues bolsas de patatas fritas, bollería variada, galletas súper procesadas, refrescos azucarados, zumos de frutas, más bollería. Bueno, pues esto es lo que suele estar más presente en sus meriendas y en sus medias mañanas. ¿Cuál es el problema? Bueno, son muchos los problemas, pero principalmente para lo que nos ocupa en este taller, que es introducir o trabajar en que su alimentación sea más saludable, el problema es que este tipo de productos son súper palatables, o sea, son productos que están diseñados para gustar, están diseñados para que estén muy ricos, por eso nos gustan a todos o en su mayoría nos gustan. Y claro, ellos no son menos, a ellos les gustan porque están diseñados para que les gusten. O sea, no es una cosa que suelten al mercado de forma aleatoria a ver si cala o no cala. No, hay un estudio detrás exhaustivo para hacer me saldrá. O sea, para diseñar ese producto, para ponerle unos ingredientes que hagan que sepan que cuando lo lanzan va a gustar. Son productos que te los metes en la boca y generan una respuesta cerebral brutal, porque están muy potenciados en sabor, con potenciales además artificiales, con lo cual la capacidad de potenciar el sabor es brutal. ¿Y eso qué hace? Que al final nos dificulte mucho la tarea de que acepten alimentos que no están así de procesados. Entonces, si nosotros metemos a diario alimentos tan palatables, conseguimos que lo que luego les ponemos en la mesa con nuestro planteamiento de plato saludable, con nuestras ganas de que se coma la boloñesa que nos hemos currado con 50.000 verduras, pues no les guste, porque les sabe la comida normal a cartón piedra. Les alteramos su umbral de percepción de sabores y necesitan muchísimo potencial de sabor para que los alimentos les sepan a algo. Y ese es el principal problema o el principal escollo a la hora de intentar intercalar este tipo de alimentación con nuestro planteamiento de que coman más materia prima y menos procesados. Y luego que el hecho de que estén diseñados y formulados
para que gusten va unido al hecho de que están formulados para alterar nuestra señalización natural de hambre y saciedad. O sea, los productos no están diseñados para que puedas comer un poquito y ya está, y te quedes a gusto. No, los diseñan para que tengas que comer mucho. Entonces, cuando comen este tipo de productos entre horas y alteran su señalización de ya has comido bastante, por lo que acaban comiendo mucha más cantidad de la que hubieran necesitado, pues claro, luego llegan a la comida o a la cena y no tienen apetito. Y además luego cometemos muchas veces el error de que como no ha comido lo que le he puesto en la mesa y no quiero que se vaya a la cama sin cenar, pues o no quiero que afronte la tarde sin haber comido, pues le ofrezco algo de este tipo que sé que sí que va a comer y así me garantizo que lleva algo en el estómago. Y no nos estamos dando cuenta que al final entras en el círculo de que cada vez su paladar está peor educado, su cerebro demanda muchísimo más sabor y muchísima más satisfacción inmediata y cada vez nos estamos alejando más de que acepten en el día a día pues la comida sin procesar. Cuando eliminamos la bollería, las galletas, los refrescos, los zumos y demás, muchas veces es como entramos en pánico y pero ¿y entonces qué come? Entonces ¿qué le damos de comer o qué le damos, qué le llevo qué le meto en el almuerzo del cole o qué le doy de merendar o qué le llevo a la salida del cole? Pues millones de cosas, o sea, comida, al final comida. Desde cualquier tipo de fruta, que la fruta al final, de la fruta no te aburres, porque es que se puede variar infinito en, en los diferentes tipos de fruta, y además ahora viene la fruta de verano, que es mucho más variada, más fresquita y apetece más. Sándwiches o bocadillos de pan a poder ser integral, con un contenido pues decente, que no sea siempre embutidos, una tortilla francesa, fiambre de pavo de calidad, jamón ibérico, un pollo cocido con una lechuguita, un tomate, hummus, bueno, pues alternativas, crema de cacahuete, alternativas al embutido, que queso. El queso es muy buen contenido para un sándwich o para un bocadillo. Chocolate, chocolate con alto porcentaje de cacao, para ellos es un snack estupendo. Frutos secos, como decía antes, cuidando la textura dependiendo de la edad del niño. Palomitas, las palomitas hechas en casa con maíz es un snack estupendo para ellos también. Energía buena y que ellos asocian también a, bueno, pues a un entrehoras, a un picoteo, a una merienda, a una media mañana. Quesos de calidad, como decía, yogures de calidad. Si estamos en casa y no es por la calle, pues un buen tazón de leche con cereales que no lleven azúcar añadido, que no estén refinados, pues añadiendo los toppings que necesitemos para que les gusten más. O los bricks de leche, que muchas veces, o sea, venden bricks de leche pequeñitos exactamente igual que los de los zumos. Y eso es una bebida de acompañamiento, una merienda en sí o una media mañana estupenda para un niño sin más ni más. La leche es un alimento bastante completo y es transportable, es fácil de llevar, no necesita estar en nevera, o sea que al final, pues igual que un zumo, pues un brick de leche, tan fácil como eso. Y hasta aquí un poco las ideas o sea, bueno, las ideas, a efectos prácticos, cómo tenemos que plantear la alimentación. Evidentemente, yo sé que todo esto dicho de carrerilla y por mí y tal suena muy bonito y es un ideal estupendo y a todos nos gustaría conseguirlo. Y evidentemente, a efectos prácticos, primero porque no es fácil implementárselo a ellos porque los primeros que no nos lo ponemos fácil somos nosotros y los primeros que no lo tenemos fácil somos nosotros por el ambiente en el que vivimos, por el contexto, por el estilo de vida que llevamos, por el marketing y los mensajes que recibimos, pues un poco al final todo es el ambiente obesogénico que llamamos los nutricionistas, que nos lleva, no, independientemente del peso, que no es el objeto de hoy, a comer pues mal. Y esto es así y tenemos que luchar cada día contra ello, tener una convicción firme y buscar herramientas que, bueno, que en el día a día, en nuestro contexto más cercano, nos lo pongan más fácil para poder ir llevándolo a cabo, sin buscar la perfección, porque no es posible ni la queremos, pero sí que ir haciendo, dando pasos en la buena dirección. Construir un contexto lo más saludable posible en casa, en su entorno más cercano, porque lo que decía, si tú vas al supermercado y lo primero que te encuentras es un lineal de donuts,
Cuando vas a la caja, todas las estanterías además están a su altura. Si os fijáis en las cajas de los supermercados, las estanterías con chuches, con chicles, con caramelos, con bollitos, con patatas, están a la altura de los niños. Y eso no es una cosa, o sea, no ponen las estanterías a la altura porque no quieran que te quiten visión, las ponen porque están a su altura y eso está todo pensado. Socializan un poco igual que nosotros en torno a comidas no del todo saludables. El marketing que reciben si ven tele es totalmente opuesto a lo que se debería consentir por una legislación decente o que se respetase. Entonces, el contexto de puertas para afuera es muy difícil y encima no lo podemos controlar o no lo podemos controlar todo lo que nos gustaría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues intentar que de puertas para adentro las opciones en casa sean lo más saludables posibles, porque al final lo que decíamos con el ejemplo es como mejor les podemos enseñar y porque al final es una cuestión de acostumbrarles a que cuando no hay algo en su contexto más cercano, pues ellos ya directamente lo asocian a que no es algo que deba estar o que se deba consumir con una frecuencia diaria. Predicar con el ejemplo, como decía, ¿vale? No hay justificación ninguna. Es muy típico pues, que la mamá o el papá de la familia se pongan a dieta porque quieran perder peso y se hagan una comida aparte. Es muy típico que se ponga a dieta y solo coma verdura el niño que tiene un poco más de peso y luego los demás no coman verdura porque no lo necesitan. O sea, todo ese tipo de mensajes hacen que se marque de alguna forma el hecho de que un tipo de alimentación solo debe llevarse a cabo porque es como un castigo debido a que alguien o tiene que perder peso o cualquier cosa por el estilo. Y eso es un horror. O sea, la alimentación saludable beneficia a todo el mundo, tiene un impacto súper positivo en el crecimiento, en el desarrollo, en la calidad de vida y en la salud de todos. Entonces, lo primero es comer nosotros bien y luego pretender que coman bien ellos. Educar, no obligar, sino educar, igual que les transmitimos, intentamos transmitirles educación en el sentido de que aprendan idiomas por el bien de su futuro, porque estén más preparados, que aprendan, que hagan deporte por su salud y por su desarrollo, que, bueno, pues que tengan inquietudes, que tengan motivaciones. Al final les intentamos educar en muchos aspectos y el abanico de la educación es muy amplio, pues este al final es uno más. Entonces, no, la alimentación no tiene por qué venir impuesta, tiene que venir con un trasfondo educativo que haga que ellos aprendan a que esa es la alimentación que va a tener un impacto positivo sobre ellos y que no hay ningún problema, que paso directamente al segundo punto, en que tengan cierta flexibilidad, porque además ellos nos ven a nosotros de la misma manera, que podemos comer distintos si salimos un día a comer fuera o si tenemos una celebración o hay una excepcionalidad por cualquier causa, y no es un problema, no hay que prohibir ni culpabilizar por ello, pero sí que tienen que entender que la mayor parte del tiempo se come de una determinada manera porque al final es lo mejor para ellos. Y de esta manera, el entender el porqué y que no te venga impuesto hace que se interioricen mucho mejor los mensajes y que los hagas mucho más tuyos. Una cosa que yo siempre dejo ahí, por si cuela, es el tema de fomentar las celebraciones sin comida. Yo durante algún tiempo colaboré con una empresa de eventos y uno de los nichos de mercado eran los cumpleaños de niños y era una empresa que organizaba una actividad deportiva, sin más, la actividad deportiva y ya está. Y a mí me llamaba muchísimo la atención que en un 95% de los casos el padre o la madre que te contactaba para contratar la actividad para celebrar el cumpleaños de su hijo o hija, nos pedía que si no teníamos la opción de merendar. Y es algo que no hace falta. O sea, de hecho, nosotros nos hemos creado esa necesidad ya en la edad adulta de celebrarlo todo comiendo. Pero en realidad a un niño dándole un balón, una actividad con sus amigos, extraordinaria, algo distinto, es que le sobra la comida en realidad. O sea, es algo que viene más por la necesidad que tenemos nosotros de un poco de que imiten nuestra forma de celebrar que una necesidad realmente suya. Entonces, fomentando celebraciones que no vayan unidas a comida, pues estamos también minimizando
la presencia de situaciones en las que sabemos que van a comer peor. Entonces, bueno, pues esto es una forma bueno, pues de contribuir a que no tengan esa carga el día de mañana de que todo haya que celebrarlo comiendo y bebiendo, y de que no haya un disfrute de por medio si no va unido a un exceso en cuanto a comida o bebida. Y luego paciencia, porque claro que no es fácil, por un montón de argumentos que he dado ya, es de hecho bastante difícil, pero bueno, teniendo el objetivo claro, teniendo conciencia y motivación para ello, pues con mucha paciencia al final todo se consigue. Obviamente no hay que volverse loco con la alimentación y dejar otros aspectos descuidados del estilo de vida, porque lo que impacta al final siempre para bien y para mal es el conjunto, y no vale absolutamente de nada que comamos muy bien si un niño lleva una vida súper sedentaria, no respeta sus horas de descanso o su hidratación no es a base de agua, por ejemplo, pues porque al final todo va unido, todo va unido. O sea, el hecho de que tenga una buena composición corporal va unido a que haga ejercicio, el hecho de que haga ejercicio con buenos niveles de energía y que tenga un buen rendimiento viene de que tenga una buena alimentación, que tenga un buen descanso va unido a que haga mejores elecciones a la hora de comer, porque tenemos menos activa el área de recompensa cerebral. El que beba más agua desplaza productos o refrescos o tipos de bebidas que no nos interesa que estén tan presentes. Al final, todos son sinergias, y el hecho de que vayamos trabajando pues todo en conjunto, sin tender ni pretender, como decía, la perfección, sino ir poniendo un poquito de nuestra parte para que todo vaya un poquito a mejor, pues unas cosas se apoyan en otras y al final pues todo rueda mejor. Y esto sería todo. Yo espero que mis dos objetivos del taller hayan quedado claros, que era pues, cómo plantear una alimentación saludable en niños directamente sobre el plato, sobre nuestro día a día, y el tener la idea de que no tenemos que comer tan distintos, o sea, que al final es una cuestión de pulir detalles, pero que la base es la misma para todos, porque esto facilita mucho el día a día y facilita mucho las cosas. Y bueno, pues aquí también he dejado mis datos por si alguien quiere comentar alguna cosilla una vez termine el taller o necesita aclarar cualquier cosa. Yo estoy dispuesta y encantada a resolver dudas, y si ahora alguien tiene alguna duda, pues también.